Hola, buenos días, querida comunidad unadista. Soy Unadita, un miembro más de esta maravillosa familia. Hola, yo soy un adito y también hago parte de esta importante familia. Estamos hoy convocados con el fin de socializar con todos y cada uno de ustedes una parte estructural de nuestro proyecto académico pedagógico solidario PAPS. Sí, ¿y por qué no empezamos comentando un poco sobre el nuevo paradigma que compromete el accionar académico administrativo de la UNAD y que está de cara a este componente? ¿Sabes tú que la tercera revolución, como se le llama a la revolución tecnológica, se caracteriza por los cambios que se producen en el flujo, procesamiento, almacenamiento, aplicación e intercambio de información, y que estos son los procesos en los cuales la UNAD centra sus acciones formativas? Asimismo, se desarrollan procesos de transformación mediante diferentes formas, como la socialización, la exteriorización, la combinación y la interiorización. Los procesos de transformación de los que les hablo se explican de la siguiente manera. La socialización, lo que indica que el ser humano puede adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas sin utilizar el lenguaje, mediante la observación, la imitación y la práctica, es decir, a través de las experiencias y de los conocimientos compartidos. La exteriorización. El ser humano puede adquirir conocimiento mediante conceptos, hipótesis, analogías o modelos teóricos para la creación de conocimiento conceptual. La combinación. El ser humano puede enriquecer su conocimiento mediante la combinación de diferentes conjuntos de conocimientos explícitos, mediante reuniones, documentos escritos, conversaciones y redes de conocimiento, para generar un conocimiento sistémico, es decir, con énfasis en las relaciones entre distintos conocimientos. La interiorización. El ser humano puede enriquecer su conocimiento tácito mediante la incorporación del conocimiento explícito en una forma de modelos mentales, sistematización de experiencias y generación de contenidos como conocimiento operacional. En términos generales, el componente tecnológico contextual constituye el soporte mediático y tecnológico, eh, el cual implica medios educativos, mediaciones pedagógicas y multimediales del proyecto académico pedagógico solidario, orientado principalmente hacia el acompañamiento del aprendizaje significativo y autónomo de los estudiantes mediante la mediación pedagógica a través del uso de las tecnologías educativas tradicionales en educación a distancia y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto significa que el componente tecnológico va más allá de los medios e instrumentos, porque la tecnología es un saber para saber hacer, es decir, es la aplicación de la ciencia a los procesos, actividades y productos que el hombre realiza y obtiene. Esto significa que si se combina el concepto de aprendizaje con la concepción de mediaciones pedagógicas que aquí se desarrolla, se están superando los enfoques tradicionales de la docencia bancaria o retórica, concebidos como enseñanza academicista, repetitiva, pasiva, acrítica, tecnicista e instrumental, que en vez de ayudar a que las personas desarrollen su capacidad de autodeterminación para tomar decisiones autónomas, se les mantiene como menores de edad, incapaces de un pensamiento crítico, autónomo, creativo y liberador. Pero la mediación pedagógica exige e implica imprimirle a los medios tecnológicos el carácter de motivadores, promotores y acompañantes de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, es decir, en la apropiación crítica de la realidad y de sí mismos, en la construcción creativa del conocimiento y en la transformación social de la realidad y de los comportamientos colectivos e individuales. Para tal efectos, los medios tecnológicos deben asumirse como objeto de estudio e investigación con el fin de apropiarlos como medios de expresión de acuerdo con la naturaleza del lenguaje que los caracteriza. En este sentido, en la UNAC consideramos las tecnologías de la comunicación e información no solo como artefactos o instrumentos de transmisión de contenidos, sino como formas de expresión humana, de participación social y de comunicación e interacción dialógica. Hoy sabemos que lo importante en la educación no son los contenidos, sino lo que podemos saber y saber hacer con ellos. ¿Qué proyecta el ser humano a partir de la apropiación de este componente?
El ser humano no solo prolonga y proyecta su propio organismo como medio de comunicación, sino que llega a ser dueño de su propia expresión, ampliada y dinamizada para expresar su sensibilidad y el mundo que lo rodea, lo cual exige e implica interactuar, participar, relacionarse y comunicarse con los demás. Las tecnologías como nuevos lenguajes de comunicación y expresión que facilitan la construcción social y la representación simbólica de la realidad, exige un cambio e innovación en los métodos y estrategias comunicativas e informativas para la creación cultural y la formación de una opinión pública cualificada que favorezca nuevas formas de aprendizaje. Los sujetos de la comunicación, al tiempo que se autoconstruyen en la autoexpresión creadora, contribuyen a promover e incrementar la riqueza cultural de la comunidad, aumentando con ello su propio poder y voluntad de aprender, de saber y de autoformarse. Las mediaciones pedagógicas son, por lo tanto, un resultado del tratamiento didáctico de los contenidos y de las diferentes formas de expresión utilizadas en diversos temas y cursos académicos con el fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación liberadora, participativa, expresiva, libre, autónoma y autogestionaria. Otras premisas de la mediación pedagógica en ambientes tecnológicos que se desprenden de las anteriores consideraciones son las siguientes. Los medios deben ser recursos facilitadores del aprendizaje. El problema no es solo aprender a procesar información, es lograr conocimiento, por lo que es necesario salir del diseño instruccional tecnológicamente mediado, concebido como mera acumulación de datos o como traspaso mecánico y autocrítico de información. La aplicación del conocimiento, en el sentido de que quien aprende haga algo con su aprendizaje, busca desarrollar las capacidades conceptuales, discursivas y transformativas adquiridas en el proceso de conocimiento, lo mismo que la capacidad para aprender a aprender, reflexionando y actuando, es decir, apropiándose del conocimiento para incorporarlo a la experiencia vital, personal y social. La relación del texto con el contexto permite contrastar el pensamiento a las diferentes realidades, así como la relación entre diferentes textos para enriquecer la conceptualización mediante la comparación crítica y reflexiva entre los textos. De este modo, una pedagogía mediada debe desarrollar la capacidad de dar sentido, de significar el mundo y la propia existencia, de relacionar y contextualizar experiencias, mensajes y discursos e incorporar el sentido propio de la cultura, de la historia y del mundo. El saber cultural, generado en el mundo de la vida, se enriquece con el saber metódico de la universidad, y a través del diálogo de saberes se generan nuevos saberes pertinentes e inteligentes, es decir, saberes que abordan problemas y hacen pensar en soluciones apropiadas. ¿Y qué relación tiene la comunicación con este componente? La acción comunicativa es el proceso mediante el cual se logran acuerdos compartidos y consensos no coactivos ni impositivos, gracias al entendimiento mutuo, al reconocimiento recíproco, al intercambio de argumentos y a la apertura hacia la comprensión del otro, el respeto a las diferencias y el pluralismo razonable en búsqueda de la honestidad, la corrección, la sinceridad y la rectitud entre los interlocutores. Esto constituye la reflexión previa al proceso de autoformación porque indica cuál es el punto de partida para conceptualizar los aprendizajes, teniendo en cuenta la comprensión de las experiencias del lenguaje, de las tradiciones culturales y del momento de la vida cotidiana. De igual manera, son la base y el marco referencial para pensar en el diseño y realización de las mediaciones pedagógicas. Pero no es suficiente comprender el significado semántico de las otras culturas. Es necesario abordar la comprensión de lo que quieren hacer sus miembros con el significado de sus acciones, expresiones, normas y valores. Se debe comprender las razones y motivos que justifican tales acciones y expresiones con base en la comprensión del sentido y en la participación discursiva.
En esta perspectiva, es claro para la UNAD que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje autónomo exige un cambio en el paradigma pedagógico en términos de una actitud abierta a la innovación y a las exigencias de una nueva modernidad que facilite la construcción de un futuro mejor. En relación con el talento humano, este componente requiere un cambio que exige idoneidad, ética profesional y pedagógica de los tutores, asesores e investigadores, y la utilización de nuevos criterios y estrategias para un adecuado tratamiento de contenidos y formas de expresión, motivación y animación, que acompañen a los estudiantes en el proceso de autogestión formativa, dentro del horizonte de una educación concebida como participación y creatividad, comunicación e interacción humana, libertad y autonomía. Desde la perspectiva pedagógica es multisensorial, porque aprovecha todos los lenguajes de la comunicación y todos los sentidos del usuario, desarrollando así las condiciones biológicas, psicológicas y sociales de manera integrada y motivando una participación más integral en los sistemas de la información y la telemática. Yo entiendo que para la UNAD el valor pedagógico de las tecnologías para acompañar los procesos de aprendizaje exige su apropiación crítica y creativa, puesto que, en principio, cualquier tecnología puede servir para transportar o producir información, pero no siempre para producir cambios educativos deseados y la renovación pertinente de la docencia. Por tal razón es necesario convertirlas en objeto de estudio con el fin de comprender, por lo menos, cómo despliegan los respectivos discursos según la naturaleza de los nuevos lenguajes y cómo se relacionan con la perspectiva y habilidad comunicativa de los interlocutores. Para concluir, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como generadores de nuevas formas de organización, formación e investigación